Buen día, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos tratando la asignatura de ética profesional. Las sustentantes son Rutan Isabel Bryson y Celeste Yaritza Ramos Martínez. La unidad a trabajar es la unidad número 1, titulada La ética como disciplina filosófica. Pero el tema central de la exposición es el origen de la ética. Antes de entrar de lleno al tema, toquemos un pequeño punto que considero no es necesario abundar tanto, ya que fue tratado de una forma amplia en la sesión de clase anterior, y es, ¿qué es la ética? La ética es una rama de la filosofía que estudia la manera en la que se comportan los seres humanos. Ahora sí, se estarán preguntando, ¿de dónde proviene la ética? Esta es una pregunta que ha desatado duda acerca del origen del universo y a su vez mitos sobre el mismo. Dichos mitos tienen como objetivo principal describir por qué los seres humanos han de someterse a normas que puedan frustrar sus deseos. El compendio de ética de Peter Singer nos hace unas pequeñas cuestionantes y es, ¿en algún momento existió un estado libre de conflicto entre los seres humanos? Y si fue así, ¿de qué forma llegamos a perder esta condición preética? Para estas preguntas existen dos respuestas que han tenido una gran aceptación, que son la respuesta de los griegos y Hobbes y la respuesta del cristianismo. Los griegos y Thomas Hobbes decían que el origen de la ética nace de la interacción con los demás y que cuando las personas iniciaron a reunirse, el conflicto entre ellos fue algo inevitable y se dio a sentir dando lugar a una guerra de todos contra todos. Debido a estos conflictos, se crearon normas para poder mantener el orden social. Thomas Hobbes afirmaba que la ética era un mecanismo de una prudencia egoísta y su mito de origen era el contrato social, que parte de un bienestar social por parte de individuos prudentes congruentes, donde no existía tal cual la moralidad, sino un autointerés calculador. Cabe destacar que la prudencia egoísta no es más que el interés propio que poseen los individuos. Bien, la segunda respuesta es la del cristianismo. Estos utilizaban la moralidad como un intento de sintonizar nuestra naturaleza imperfecta con la voluntad de Dios. Los mismos poseen como mito de origen la caída del hombre, que es el pecado original o también llamado pecado ancestral, que por la rebeldía de Adán y Eva en el jardín del Edén al consumir del árbol del conocimiento del bien y del mal, generó esa imperfección en nuestra naturaleza como seres humanos. Por ende, el cristianismo nos plantea que la ética surge luego de la caída del hombre, como una necesidad que tiene el ser humano por estar en paz con Dios y no con las demás personas. Y al contrario de la respuesta de los griegos y Hobbes, el cristianismo lo que hacía era desplazar los problemas en vez de buscar una solución a ellos. Con estas respuestas podemos ir analizando el origen de la ética de una forma más crítica, pero entrando en un ámbito un poco más biológico de la ética, tenemos que en el libro anteriormente mencionado, Compendio de Ética, nos presentan el mito pseudo-darwiniano. Y el mismo se muestra como una pirámide social en la cual el ser humano y su individualismo se encuentran por encima de todos los seres vivos. Pero esta idea carece de base en la verdadera teoría del modelo biológico actual. Hobbes plantea el individualismo extremo del ser humano como un hallazgo totalmente real y lo presenta como un pequeño fragmento de información de cómo se encuentran constituidos los mismos. Según el modelo esbozado por Darwin en El origen de las especies,
nos dice que la biología actual se difunde de manera diferente las formas de vida, a modo de arbustos, y a partir de su origen en el cual es común llenar los nichos existentes sin una especial dirección, dándonos a entender esto que el hombre no es un ser superior, sino que todos tenemos nuestras habilidades para realizar ciertas cosas, pero a lo mejor no de igual forma. Se dice que nuestra especie surgió de otras que clasificamos como meros animales, pero de cualquier manera los cristianos creían que solo los seres humanos tenían alma. Platón afirmaba que el cuerpo es la cárcel del alma, ya que el cuerpo viene siendo la herramienta para que el alma se vuelva pasional o materialista. Frente a Platón, Aristóteles propuso una metafísica mucho menos divisoria y más reconciliadora para reunir los diversos aspectos tanto de la individualidad humana como del mundo exterior. Santo Tomás siguió este camino y el pensamiento reciente ha seguido en general por él, pero este enfoque ha encontrado grandes dificultades para concebir cómo pudieron desarrollarse realmente los seres humanos a partir de los animales. El problema era que estos animales se concebían como símbolos de fuerzas antihumanas. Se puso en cuestión la idea que acabamos de mencionar, pero solo se poseían dos alternativas. La primera, una concepción devaluadora de los seres humanos como unos seres iguales y para nada mejores a los animales. Y la segunda, como una concepción puramente ultramundana de los hombres como espíritus insertados durante el proceso evolutivo en unos cuerpos apenas relacionados con ellos. De aquí es que surgen las dos ideas anteriormente mencionadas sobre el origen de la ética. Y estas son la de los griegos y Hobbes, que involucra al contrato social, y según la misma todos los seres animados eran por igual egoístas, y los seres humanos solo se distinguían en su inteligencia de cálculo, mientras que, según la concepción religiosa, la inserción del alma introdujo de golpe no solo la inteligencia, sino también una amplia gama de nuevas motivaciones, muchas de ellas altruistas. Por otra parte, tenemos dos objeciones. En primer lugar, tenemos la tesis conductista. Esta nos plantea que los seres humanos carecen de disposiciones naturales y no son sino un papel en blanco. La idea de que un niño puramente pasivo y carente de motivaciones nunca tuvo sentido. Ideas que se utilizaron para justificar instituciones como la guerra, el racismo y la esclavitud. Pero todo esto eran representaciones erróneas e ideológicas de la herencia humana. Por otra parte tenemos la réplica sociobiológica, que nos explica que existen realmente disposiciones sociales. Los sociobiólogos utilizan la palabra egoísta de una forma bastante extraordinaria, en el sentido, aproximadamente, de promover los genes con el fin de aumentar las supervivencias y la difusión futura de los genes de un organismo. Lo que dicen es que los rasgos realmente transmitidos en la evolución deben ser lo que desempeña esta labor, lo cual es cierto. Luego de haber dado respuestas a las objeciones a la idea de que los seres humanos tienen disposiciones sociales naturales, nos hacemos la siguiente interrogante. ¿Qué relación tienen las disposiciones, sociabilidad y conflicto con la moralidad? Con respecto a la moralidad, esas disposiciones no la constituyen, pero la ayudan a ser esencial porque la hacen posible. Ahora vamos a hablar de los motivos naturales y la relación que tienen con la moralidad, que sería semejante a la curiosidad natural con la ciencia y en la sombra natural con la admiración natural. La diferencia entre la condición reflexiva
y no reflexiva en el caso de la golondrina. Bueno, Darwin nos explica o nos va explicando que hay un impulso que es violento de manera temporal, mientras que el otro se opone a sus sentimientos habituales, los cuales se fortalecen con el tiempo. Y según Darwin, ese es el que triunfa porque es más persistente, ya que su violación producirá más tarde un remordimiento mucho más duradero. Este capítulo tiene un subtema, el cual es irreversible a la moralidad. Este empieza con la idea de que lo que hace necesaria la moralidad es el conflicto, pero un estado armónico no la necesitaría. Es aquí donde empieza la teoría amoralismo, o sin conflicto no hay moralidad. Pero antes de hablar de esta teoría, vamos a desglosar qué es amoralismo. Es la negación y repudio de la moralidad, la tendencia a apoyar la inmunidad, el desprecio de la conciencia moral y el sentimiento de honor. Esta teoría nos presenta la siguiente idea. Una sociedad que no tiene conflicto no necesita moralidad. Escrita por Friedrich Nietzsche. Pero si nada de esto se consigue, necesitamos reglas de prioridad, no solo que hacen más fácil la sociedad. Esto nos ayuda a evitar la recaída individual en estado de desamparo y confusión cubierta de conflicto. Dando a continuación con el tema, nos surge la siguiente interrogante. ¿Tiene Darwin razón al esperar que éstas favorezcan en conjunto los afectos sociales y confirmen la regla de oro? ¿O bien, este es solo un prejuicio cultural? Respondiendo a estas interrogantes, es cierto que las culturas varían enormemente, pero los antropólogos nos dicen que esto no debe de exagerarse, ya que diferentes sociedades humanas tienen muchos elementos estructurales profundos en común. Sin esto no sería posible la comprensión mutua. La regla de oro desempeña un papel básico porque existe una consideración y simpatía hacia los demás que se generaliza en esta. Es aquí entonces donde decimos que Hobbes nunca podría crear una cultura porque invocó un terror mutuo en solitarios egoístas. La moralidad. La moralidad no solo necesita conflictos, sino la disposición y la capacidad de buscar soluciones compartidas a estos. Las normas, los gustos y prioridades comunes que hacen posible una moralidad se basan en el gozo y penas compartidas y todos requieren una simpatía activa. Anteriormente habían escuchado sobre el origen de la ética o el supuesto origen de la ética, mejor dicho, ya que mi compañera Celeste estuvo hablando de aquellos orígenes que fue postulado por los griegos y Hobbes y uno por los cristianos, los cuales eran mitos, porque podemos decir que en cierto sentido el origen de la ética viene para ayudar a la sociedad a que recaiga a un estado de desamparo y confusiones cubiertas de conflicto, para así hacer que la sociedad sea más fácil y ayudarnos a nosotros y a comprender que tenemos reglas que son prioridades. ¿Qué evita el origen de la ética con esta presentación? El origen de la ética pretende evitar lo que son aquellas atracciones no realistas y las teorías egoístas, como son las antes mencionadas, las que fueron postuladas por el cristianismo, que eran como que debíamos de creer en Dios. Pero ¿por qué debíamos de creer? ¿Por qué debemos de creer en Dios? Debe de haber cierta razón, como dice en el libro. Y la otra,
postulada por los griegos y Hobsbawm, que era totalmente egoísta, porque Hobsbawm solamente quería hacerse conocer, de cierto modo, con sus teorías egoístas. En fin, para tener una moralidad no es necesario únicamente el conflicto, sino querer una solución. Porque ahora es que entendemos que la moralidad no solamente es el conflicto, sino también una solución. Cuando, cuando tenemos un conflicto debemos tener también una posible solución. Chicos, muchas gracias por prestarnos mucha atención, ya que este tema es de suma importancia, porque nos ayuda a darnos cuenta exactamente de dónde se origina la ética y no llevarnos de aquellos mitos como fueron los antes expuestos, como lo de Hobsbawm y el cristianismo. Gracias por su atención. Hasta la próxima.